porque estamos ya en comunicación directa con el secretario general de la CTA Nacional y también diputado nacional, Hugo Yasky. Hugo, ¿cómo te va? Buen día. Desde Prensa Multimedia, Diego Tomás te saluda. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Buen día, bien. Hugo, bueno, panorama realmente, bueno, complejo, angustiante, porque, bueno, todas las semanas protestas de los jubilados, los trabajadores del Garrahan, este decreto que había impulsado y que llevó adelante Milei, le garantizó para llevar adelante un montón de otras cuestiones, ¿no? El caso vialidad, bueno, es una situación y un panorama muy negro, por lo menos para la clase trabajadora. Sí, yo creo que sí, para la clase trabajadora, para esa clase media que cada día se empobrece más. Creo que este es un país que está generando profundas desigualdades. Lo vemos en las provincias. Hoy las provincias son castigadas con esa asfixia que significa no recibir los fondos de coparticipación, el desfinanciamiento de las obras públicas, las rutas nacionales intransitables, el deterioro de la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, esto se refleja en un crecimiento de las protestas sociales. Hoy, sin ir más lejos, dentro de pocas horas va a haber una gran marcha convocada en los distintos sectores de la salud en apoyo a la gente del Garrahan y también reclamando por el presupuesto de salud y por el sostenimiento de los hospitales de todo el país. ¿Qué pasa cuando, a ver, ya no está en funciones, esto te pregunto, el decreto que había firmado Milei en diciembre, ni bien asumió el poder? Cae. ¿Cae todo lo otro, todas las otras acciones y decretos también que había llevado adelante Hugo o no? ¿O eso No, tiene...? no. No. ¿Cómo es? Lo que venció es la posibilidad de que de acá para adelante siga con los decretos de necesidad y urgencia. Sí. Las cuestiones que el decreto modificó, salvo aquellas que la justicia declaró inconstitucional, como es el intento de desconocer el derecho de huelga, que fracasó en 2 oportunidades. El resto de las cosas sigue teniendo vigencia, hasta tanto, por ejemplo, se reúnan las mayorías necesarias como para que el Congreso las modifique, o hasta tanto la justicia, si hay presentaciones, declare inconstitucionalidad. Pero esto ha pasado prácticamente con el tema del derecho de huelga, Sí, únicamente. claro. Claro, yo decía, cae la ley base, ya pierde la vigencia, entonces no tendrían vigencia el resto de las otras acciones a través de decretos, pero bueno, lo tiene que tratar el Congreso. ¿Cómo es el De panorama? acá para Claro. adelante no tiene la misma potestad. Claro. ¿Cómo se prepara, digo, el Congreso? Ya demostró, por ejemplo, senadores, aprobó lo que se resiste el gobierno nacional. Ahora, diputados, ¿por dónde va hoy la discusión de fondo? Y nosotros tenemos la posibilidad de construir la mayoría necesaria para rechazar el veto con el que amenaza el presidente. Sí, Por eso el gobierno está demorando el veto, porque está tratando, mientras pasan los días, de disuadir a los gobernadores de que sigan de alguna manera en una posición de rechazo al veto. Pudimos aprobar la ayuda para la universidad, pudimos aprobar el aumento a los jubilados, porque los gobernadores de la mayoría de las provincias, por lo menos los de la fuerza opositora, decidieron sentar a sus diputados y votar
a favor de los jubilados y de la universidad. El gobierno ahora está tratando de desarmar ese agrupamiento y lograr que algunos gobernadores vuelvan a darle los votos al oficialismo, como lo logró cuando aprobó el DNU de necesidad y urgencia o la ley de base. Sí. Hugo, ¿está en riesgo la vida democrática? Digo, porque por un lado puja el gobierno nacional con todos estos decretazos, se maneja, irrumpe, desconoce al Congreso, todavía no se pronunció en contra de la justicia, pero, y por el otro lado, mucha gente, o por lo menos analistas, dicen, che, si siguen estas políticas nacionales, se van a producir estallidos sociales, que es algo que no quiere la mayoría de los argentinos. Mira, lo que está en riesgo es el Estado de Derecho. Sí. Hoy se dio a conocer una serie de cuestionamientos, un cuestionario que desde las Naciones Unidas le formulan al gobierno acerca de represión, acerca del uso desmedido de la fuerza, acerca del avasallamiento a ciudadanos y ciudadanas, los despidos. Entonces estamos en un momento en el que vos tenés un gobierno que reprime desmesuradamente, que avanza con una anomalía como es haber proscripto de por vida a través de un trámite absolutamente oscuro, irregular, arbitrario de la justicia a la principal figura de la oposición, que mientras funcionaba el Congreso alentaba desde las redes sociales discursos promoviendo la violencia que hemos denunciado ante la justicia, esos tuiteros que actúan sincronizados desde las Casas Rosadas. Es decir, son datos que realmente muestran un Estado de Derecho que empieza a ponerse entre signos de interrogación. ¿Hasta dónde existe la democracia en la Argentina? ¿Hasta dónde los derechos de protestar, de expresarse, hasta dónde la independencia de los poderes convive con este tipo de prácticas? Vos hiciste una denuncia. El oficialismo, sí, te amenazan por las redes. Sí, vos hiciste una denuncia casualmente en las últimas horas justamente por esto, ¿no? Por ataques. Sí, con otros varios diputados contra el llamado Gordo Dan y otros tuiteros que en un lapso de 5 minutos entre las 15:57 y las 16:03 de la tarde, mientras sesionaba el Senado, promovían que salgan los tanques, que explote el Congreso con todos adentro y otro tipo de expresiones aberrantes que no se pueden dejar pasar, y que la verdad es increíble que ningún fiscal haya actuado de oficio. Es decir, hay una mujer que estuvo detenida prácticamente 3 semanas por tirar una bolsita de supermercado con bosta en la puerta de la casa de Esper. Sí. Y estas barbaridades resulta que nadie de la justicia le llama la atención que ocurra. Pero acordate y hagamos memoria que por un tuit de un ciudadano común y corriente que no tiene nada que ver con la política, expresó algo y lo metieron en cana en menos de 12 horas. Sí, claro. Y este Gordo Dan insulta, propone incluso, y está constantemente generando esta como propuesta del odio, atentado, porque eso es lo que está haciendo, claro, atentar con la vida democrática. Con el precedente que tenemos de lo llamado Revolución Federal. Sí. Que no le volaron la cabeza a Cristina Kirchner porque le falló el dispositivo del arma. Sí. Es decir, esa violencia que vos verbalizás, después se traduce en violencia material.
Y acá parecería que nadie se hace cargo de eso. Por ahí también se hablaba bueno, depende qué es lo que iba a hacer Milei, de convocar una gran marcha nacional con todas las organizaciones sociales, políticas, gremiales, una marcha federal, Hugo. Sí, sí, eso está en la agenda y yo creo que este, en, está en curso, se está hablando, se ha conformado un espacio muy interesante que es el Frente en Defensa del Salario y la Soberanía. Es un frente donde están gremios de la CGT, muchos. Sí. Funciona ahí en la CAT, que es la Confederación de los Gremios del Transporte. Estamos las dos CTA, se están sumando otros sectores. Creo que hoy hay un reagrupamiento del movimiento sindical que puede protagonizar convocatorias que creo van a ser muy masivas. ¿Vos venís a Tucumán en agosto? ¿Estás llegando? Estamos viendo, sí, la posibilidad de que sea el 14 o en la semana siguiente. Habrá que coordinar bien la fecha. Bien. Pero la Eh, idea es estar en Tucumán en un plenario conjunto de las dos CTA. Claro, juntar toda la fuerza del movimiento obrero que convoca la CTA, tanto autónoma como la de los trabajadores. Claro, con organismos de derechos humanos, movimientos sociales. Bien. La idea es hacer una gran convocatoria y discutir la realidad que estamos viviendo en cada provincia, las propuestas políticas de la central para enfrentar esta crisis y las acciones. Sigue los datos, por ejemplo, de inflación que lo acomodan, 1,6 mostró creo a nivel nacional en junio, pero hay un dato del índice de pobreza, o sea, se insiste con que el del 53 se bajó al 35, pero los números reflejan que los casos por despido y desocupación siguen en aumento. ¿Cómo es? ¿Cómo se puede explicar eso, Hugo? Vos sos docente. Eh, ¿Cómo le podés explicar a un alumno que muchas familias están perdiendo su puesto de trabajo y por eso baja los índices de pobreza? Es una cosa Claro, ridícula, ¿no? no. Y la verdad que sí, ¿no? Pues tenés que explicar, mirá, vos dejaste de ser pobre, pero no podés llegar a fin de mes. O tenés que comer menos, porque junto con el dato ese de que bajó la pobreza, bajó el consumo. Bajó el consumo en los supermercados donde la gente va a comprar y subió el patentamiento de autos de alta gama. Entonces, vos tenés una macroeconomía con números hoy de fantasía, porque son ecuaciones matemáticas las que hacen. Todo el mundo ya empieza a sentir que lo que dice el INDEC es distinto que lo que dice el bolsillo de cada uno. Y entonces hay que explicar eso. Una cosa es la vida real, en la que estamos todos los días, donde la heladera se vacía y no llegas a fin de mes, y otra cosa son las cifras del INDEC, que son cada vez más lindas. Sí, lo adorna como se quiere. Hugo, te agradezco por este contacto, como siempre, por el tiempo que nos suministrás, que nos da para poder hablar del contexto nacional. Pues no te puedo dejar de preguntar, en medio de toda esta crisis, en medio de este tironeo con el gobierno nacional, se vienen también las elecciones, primero en Buenos Aires en septiembre, como en otras provincias también, pero se viene la gran, que es la media, en octubre, el 26 de octubre, las nacionales. En el medio es como una mezcla, ¿no? De cosas, de temas. Y sí, sí, pero por suerte creo que vamos a tener una lista de unidad en la provincia de Buenos Aires, eso es muy importante. Se reconfigura el movimiento nacional y popular con el espacio que encabeza
Axel Kicillof, con el aporte de la representación tradicional que ya existía, de Máximo Kirchner, el sector que le encabeza, el de Massa, pero bueno, hoy eso se amplifica y creo que va a ser muy importante con esa lista de unidad dar en la provincia de Buenos Aires una batalla que va a ser clave, porque mucho de lo que pasa en la Argentina, para bien o para mal, va a depender del resultado de la elección bonaerense. El oficialismo ahí quiere jugar todas sus cartas, a tener mayoría absoluta y arrasar en el Congreso, y nosotros creemos que en la provincia de Buenos Aires podemos hacer que Milei tenga el tropiezo electoral que hace falta para que las cosas en la Argentina se pongan a favor de los más humildes. Bien, perfecto. Te mando un abrazo, que tenga un buen día, Hugo. Muchas gracias. Un abrazo.